Vamos a avanzar en el concepto de modelo de cajas y vamos a comenzar con las partes que nos ofrece CSS para definir dentro de la definición de los atributos de una caja, aunque ya hemos adelantado alguna que otra cuestión cuando estábamos utilizando las herramientas de desarrollador. Ahora se va a hacer más evidente. Vamos a ver cuáles son las partes de una caja y, como podéis observar, aquí tenemos una imagen muy visual y los diferentes elementos que nos podemos encontrar y, por lo tanto, definir. En primer lugar, vamos a tener el tamaño y la anchura y la altura, de las cuales ya hemos hablado y trabajado, y los elementos nuevos van a ser el padding, el border y el margin. El padding va a ser el elemento, el espacio entre el contenido y el borde. Entre el contenido y el borde y, bueno, pues va a ser justamente ese espacio, ese relleno en blanco alrededor del contenido. Después tendremos el borde, vamos de dentro hacia afuera, y el borde vamos a poder controlar su tamaño y su estilo. De ahí que cuando definiésemos, como por ejemplo en los tables o cuando definiésemos en otros elementos el borde, que aún existe el atributo para ese HTML table, pues esté desactualizado, no sea una buena práctica, puesto que el border del modelo de cajas va a poder controlar todos esos elementos. Y por último, en la parte exterior vamos a tener el margen, mientras que el padding va a ser de borde hacia adentro, el margen va a ser de borde hacia afuera. Sería algo así como que el padding permite controlar el contenido y el margen permite establecer esas separaciones con otros elementos. Aquí tenemos un ejemplo que ahora realizaremos y lo veremos visualmente. Vamos a definir dos cajas y de esa forma veremos cómo va afectando todos los estilos a esas dos cajas. Para ello, antes de comenzar, ya tenemos aquí nuestra plantilla, nuestro esquemático. Vamos a utilizar el link para justamente linkar nuestros estilos.css, que lo tenemos en el mismo directorio y va a ser de tipo stylesheet. Bueno, pues vamos a definir esa primera caja que ahora justamente la utilizaremos en nuestra en nuestro HTML. Y bueno, en nuestro caso vamos a hacer una ID, por lo tanto va a ser un box y vamos a llamarle box 1, que va a tener pues un determinado ancho, que va a ser 350 píxeles, va a tener determinada altura, que va a ser 200 píxeles, y ahora ya comenzaremos a definir, y para ello vamos a definir también un box2 para que vayamos viendo visualmente cómo va cambiando estas definiciones en nuestra parte visual, que va a tener un width que va a ser de 200 píxeles y un height que va a ser de 400 píxeles. También vamos a darles colores diferentes para distinguirlos. Color en el primero va a ser por ejemplo, coral, y en el segundo va a ser un tipo Dark Cyan. Perfecto, ya tendríamos definidos estos dos estilos. Vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar mediante P. Ahí lo tenemos. El ID va a ser box1, ese lorem. Y el segundo bloque, también con P, va a ser box2. Box2. Y vamos a utilizar lorem también para rellenarlo. Muy bien, una vez que ya lo tenemos, vamos a lanzarlo en nuestro navegador y ahí lo tendríamos. Vamos a hacer un control shift I y vamos a ahora utilizar pues
estos identificadores, perdón, esta visualización justamente para ir viendo cómo va cambiando. En el primer caso, como podéis observar, como lo tenemos en modo block, el por defecto de un P es modo block, va a ocupar absolutamente todo, pero fijaos que el contenido va a ocupar solo un width de 350 y un height de 200. Es decir, va a ser mucho más horizontal que vertical. En el segundo caso, aquí lo tenemos. Pues en el segundo caso tenemos que el tamaño, la altura es mucho más grande, también está también es un block, es un display tipo block, aquí lo tenéis, que es el por defecto de el P, y va a ser mucho más alto que ancho. Bueno, vemos también que están totalmente pegados el uno y el otro. Vamos a poner un margen al superior, vamos a ponerle un margen de 10 para que veáis cómo vamos interaccionando con estos elementos, pero no solo vamos interaccionando con uno de los elementos, sino que ya por primera vez vamos colocando, vamos interaccionando entre diferentes elementos. Vamos a ponerle 20 píxeles para que se note suficiente el box 1 y teniéndolo en pantalla, bueno, vamos a ponerle también un borde y así se va a ver mucho más visual esa separación. Vamos a hacerle ese border que va a ser de 2 píxeles, sólido y black. Y vamos a copiar exactamente lo mismo para el elemento de box 2, para que ahora ya sí, ¿veis? Estamos viendo perfectamente esas cajas, estamos viendo cómo tenemos esos elementos que por defecto tienen unas separaciones que nos las da el navegador, no la hemos dado nosotros, veis que tienen unas separaciones, ¿vale? Pero ahora vamos a controlar, vamos a tener el control absoluto de esos márgenes, de esos paddings, del content. Ya hemos modificado el border, hemos modificado las anchuras. Bueno, pues vamos a hacer justamente eso. Vamos a hacer que el superior, la caja superior, sea un margin de, habíamos dicho, 20 píxeles, por lo tanto lo vamos a separar bastante. Y el contenido de nuestra caja interior, es decir, el padding de la caja inferior, sea de 10 píxeles. Vamos a ver cómo cambia esto y de esta forma vamos a ver cómo podemos ir modificando pues todas nuestras propiedades para ir recolocando, para ir haciendo visualmente atractiva nuestra aplicación. Como podéis observar, el elemento de arriba tiene un margin de 20. Vamos a ver si consigo. Ahí está. Un margin de 20, por lo tanto, el margin que teníamos anteriormente colocado por el propio navegador ya ha sido sustituido por el margen que tenemos ahora mismo. Ojo, lo tenemos en modo bloque, podríais decir, ostras, que tengo un margin por la derecha brutal, pero debéis de tener en cuenta que al tenerlo en modo bloque, el P por defecto va a ocupar todo el ancho de nuestra visualización. ¿Qué ha pasado mientras que aquí vemos que esta caja, el contenido está totalmente pegada al borde? ¿Qué ha pasado con la caja número 2? Pues la caja número 2 ha aparecido ese padding que nos va a permitir separar el contenido del borde y que es muy útil cuando estamos aplicando, cuando estamos colocando contenidos dentro de cajas.